Bueno, chicos, como les había prometido, voy a explicar nuevamente de qué se trata el tema que hemos visto la semana pasada, ¿no? Sobre la creación de los pinceles a partir de una imagen y desde cero, ¿ya? Así que tal cual como lo expliqué en clase, es como lo voy a explicar en este momento, ¿ya? Así que espero que este pequeño tutorial les pueda servir para los que de pronto se perdieron un poco en clase y bueno, para los que no llegaron y no saben cómo hacer el trabajo, ¿no? Recuerden de que el archivo que voy a generar ahora ya es el archivo que ustedes me van a presentar luego en el CD junto con la ilustración que estamos trabajando en este momento. Bueno, entonces para empezar voy a abrir un documento nuevo, ¿ya? Recuerda que este documento inicialmente no le pongas el nombre, vamos a dejarlo sin nombre, ¿ya? Pero tiene que ser un documento con un formato A4 con una resolución de 300 dpi y el modo de color tampoco lo vamos a manejar ahorita porque es simplemente un archivo que nos va a servir para justamente hacer esta práctica de la creación de los pinceles, ¿no? Y para de pronto ver cómo funcionan algunos. Entonces le damos OK y a continuación voy a crear una nueva capa, que es ahí donde voy a ir probando los pinceles, ¿no? En este momento yo tengo los pinceles que vienen por defecto en Photoshop, no tienen ninguna particularidad de esos pinceles, ¿no? Nada nuevo, ¿no? ¿Qué voy a trabajar, ¿no? O qué pinceles voy a utilizar en esa técnica? Recuerda que estamos trabajando el proyecto de el pintado de acuarela digital, ¿ya? Entonces primero, bueno, voy a ir a la plataforma virtual, ¿no es cierto? Y en la semana 5 hay un archivo que se llama pinceles acuarela. Este archivo tengo que descargarlo, ¿ok? Tengo que descargar, y una vez que ya esté en mi computadora lo voy a cargar aquí para utilizarlo. Para cargar ese archivo voy a ir a la herramienta pincel, tecla B en el teclado, voy a poner el cursor sobre el lienzo, clic derecho y a continuación me va a salir esta ventana, ¿no es cierto? En el lado superior de la derecha tengo la biblioteca, entro a la biblioteca y voy a ir a la opción reemplazar pinceles. Importante esta parte, porque si yo pongo cargar pinceles, lo que va a pasar es que la lista que veo aquí, que viene por defecto, se va a cargar junto con la de los pinceles que acabo de descargar de la plataforma. Así que como no me interesan estos pinceles de aquí y solo me interesan los que he descargado, voy a poner reemplazar, ¿ok? Entonces biblioteca, reemplazar pinceles, y busco donde he guardado, ¿no? Busco donde he guardado los pinceles que acabo de descargar, ¿no? Como te dije, el archivo se llama pinceles acuarela. Le doy un clic, cargar. Este archivo ya es una lista pequeña de pinceles, tiene 13 pinceles, ¿ya? Algunos son pinceles de trazo, como por ejemplo este 74, ¿no? Que tiene una propiedad de transparencia, ¿no? Este 63, ¿no? Que tiene una pequeña textura y también me sirve para de pronto delinear, ¿no? Tiene este pincel que se llama también esponja húmeda, que es un pincel muy interesante porque tiene una textura y según la presión que tú hagas en la tableta, ¿no? Me va a salir más intenso o menos intenso. Hasta tiene como un acabado de agua mezclado con aceite, ¿no? Luego tengo unos estarcidos, perdón, acá están los estarcidos, ¿no? Que también le puedo dar tamaño, qué sé yo, ¿ya? Entonces tengo varios pinceles ahí, pero tengo otros pinceles que son para manchar nomás, como estos de aquí, que simplemente funcionan con darle un clic a la imagen,
¿no es cierto? Para que me salga la forma del pincel. ¿Te das cuenta? Ahí está. ¿Ya? Estos pinceles no tienen la posibilidad de hacer o de trabajarse con trazo, porque si yo hago un trazo, mira, ¿ves? Ya pierdo la textura acuarelada del pincel. Entonces es importante saber esta diferencia, ¿no? Porque algunos pinceles nos van a servir de pronto simplemente para hacer algunas manchas específicas según la forma del pincel, y otros pinceles me van a servir de pronto para difuminar o para hacer trazos particulares, ¿ya? Entonces vamos a crear ahora unos pinceles de mancha, ¿ya? Unos pinceles de mancha que los vamos a hacer a partir de una imagen de internet, ¿ya? Eso quiere decir de que yo a esta lista de 13 pinceles le voy a ir agregando, ¿no? Algunos, los que voy a crear ahorita justamente, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer, voy a crear una nueva capa y voy a ir al buscador de Google y voy a buscar un pincel cualquiera. Voy a poner ahí manchas de acuarela, ¿no? Y voy a crear un pincel, ¿no? Que tenga esa forma. Entonces busco ahí el pincel que a ti te agrade, ¿no? Este, por ejemplo, me gusta este. Entonces guardo la imagen en el escritorio y regreso a Photoshop, y lo que voy a hacer es colocarlo. Voy a colocar el pincel, o mejor dicho la mancha, y ya está colocado como un objeto inteligente, ¿cierto? Porque tiene este icono, ¿verdad? Lo que tengo que hacer ahorita es rasterizar. Entonces tecla B del teclado, un clic al lienzo y le doy OK. Y automáticamente el pequeño icono que estaba aquí en la capa desaparece. Eso quiere decir que la capa ya está editable. Afortunadamente, ¿no? La imagen que he sacado de internet no tiene sellos de agua, así que mejor, ¿ya? Pero lo que tengo que hacer es levantar los niveles de esta imagen, así que voy a poner todo el archivo en modo de escala de grises. Le pongo no acoplar y ya está en escala de grises. ¿Esto para qué? Para que al momento de utilizar niveles, control L, pueda subir y visualizar mejor los niveles de color, o en este caso de contrastes, de esta mancha. Le doy OK y ya está. Luego de eso, mira, voy a ocultar la capa de fondo y me voy a dar cuenta de que la foto tiene además un fondo blanco. Este fondo blanco lo voy a eliminar, así que con la varita mágica, tecla W, le doy un clic a la zona blanca y luego control X. Entonces de esta manera solamente me voy a quedar con la forma de la mancha. ¿Okay? Para crear el pincel ahora, muy sencillo, me voy a dirigir hacia edición, definir valor de pincel, y acá tengo que tener en cuenta tres cosas. Primero, la forma del pincel, que es esta de acá. Segundo, el tamaño del pincel. Es un pincel muy pesado, va a tener un tamaño en píxeles de 1920, por lo menos este de aquí. Eso va a depender, ¿no? De dónde esté creando el pincel. Este pincel va a salir pesado porque lo estoy creando desde un archivo con 300 dpi. Si yo lo hubiera trabajado directamente de la imagen bajada de internet, seguramente pesaría mucho menos. Y por último tengo el nombre, ¿no? Entonces aquí van a ponerle su apellido, mancha 5. Mancha 5 ¿ya? Y le damos OK. Y ya está creado el pincel. Entonces, mira, voy a crear una nueva capa, ¿ya? Voy a regresar todo este archivo a modo de color, no acoplar,
y voy a probar el pincel. Aquí aparece, al final de la lista, aparece el pincel que acabo de crear. Ahí está, Burgos Mancha 5, ¿no? Y mira cómo me ha salido. Está un tanto duro el pincel, pero es un pincel que me va a servir para manchar solamente. Si yo hago un trazo, pues no funciona, ¿no? Este mismo paso lo voy a repetir, ¿no? Para crear otro pincel, ¿no? Con otro tipo de mancha, repito, un tipo de mancha que a ti te agrade, ¿ya? Un tipo de mancha que a ti te agrade. Vamos a ver este de aquí, ¿ya? Entonces guardo la imagen, el escritorio, regreso a Photoshop y en una capa nueva coloco esa imagen. Ahí está. Hay un poquito de tamaño. Enter. Como esta imagen sí tiene sellos de agua, esos sellos de agua los tengo que editar, los tengo que borrar, ¿ya? Pero para poder borrar, para poder hacer alguna modificación a esta imagen que está en una capa nueva, primero tengo que rasterizar la capa. Así que tecla pincel, duplica la imagen y simplemente OK, y ya está rasterizado. Para borrar los sellos de agua de esta imagen voy a utilizar la herramienta pincel corrector puntual, tecla J, subo el tamaño del pincel y simplemente lo que hago es pasar la herramienta por donde esté el sello de agua, ¿no? Para ir borrando. Lo que está haciendo la herramienta es ir corrigiendo. No importa si al momento que estoy pasando este corrector en el borde cambia, se manipula, no hay problema, porque como es una mancha no me va a afectar. Así que no es necesario que sea tan preciso con este pincel corrector. Entonces, ahí todos los sellos de agua los trato de eliminar. Acá tengo una información de color, ¿no? De texto, perdón. Así que ese también lo voy a eliminar. Y si yo oculto la capa de fondo, me voy a dar cuenta pues que tengo un fondo blanco adicional, ¿no? Así que con la herramienta de varita selecciono ese fondo y presiono el atajo Control X, ¿no es cierto?, para eliminar toda esa selección. Como tengo que subirle un poco los niveles, es mejor hacerlo si el archivo está en escala de grises. Así que voy a imagen, modo, escala de grises, no combinar, y una vez que está a escala de grises le voy a subir los niveles, tanto el nivel del tono oscuro, un poquito del blanco, ahí, menos, ahí, y le doy OK. Una vez que ya tengo esa mancha, voy a crear ahora la forma del pincel. Edición, definir valor de pincel, y aquí le voy a poner como nombre, recuerden mayúsculas, tu apellido, mancha 6, y le doy OK. Vamos a probar el pincel en una nueva capa, regresamos el modo a color, tecla B en el teclado, ¿no es cierto?, la herramienta pincel, y vas a ver que ahí aparece al fin, siempre aparece al final. Como pinta, ahí está mi pincel, ¿no? Recuerda, solamente esto sirve para hacer manchas, es simplemente un clic y genera la forma, ¿no es cierto?, la forma del pincel. Para que no se te olvide, vamos a hacer uno más, pero así como los puedo trabajar con manchas de acuarela, ¿no?, cualquier tipo de mancha, también lo puedo hacer, por ejemplo, con imágenes, ¿no?, o con mi firma, por ejemplo, ¿no es cierto?
para generar un sello de agua. Así que lo voy a hacer con una imagen. Vamos a poner acá otra imagen. Lo puedes hacer con la imagen que tú desees, ¿eh? Esta voy a utilizar esta de aquí. Entonces, una vez que tienes la imagen seleccionada, esta se ve un poco pixeleada. Vamos a buscar otra. Vamos a buscar otra imagen. A ver esta. Entonces, una vez que ya tengas la imagen seleccionada, esta es una imagen PNG, así que no tiene fondo blanco, mejor todavía. Guardamos la imagen, la colocamos en nuestro archivo, obviamente siempre en una capa nueva, ¿ya? Vamos ahí está la imagen. Esta imagen, bueno, no tiene sello de agua y como es un PNG tampoco tiene este fondo, así que mejor. De todas maneras tengo que rasterizar la capa, ¿ya? Porque de todas maneras tengo que rasterizar la capa. Ahora voy a ponerle escala de grises, cambiar el modo. Esto para subir los contrastes un poco. Y ahora paso a crear el pincel. Edición, definir valor de pincel y le pones tu apellido, por favor con mayúscula, ¿no? 1, 2, mancha 8, perdón, mancha 7, ¿no? Mancha 7 sería, ¿ya? Y le damos OK. Vamos a probar el pincel, acoplar y una capa nueva. Recuerda, siempre sale ahí el pincel. En colores oscuros se ve mejor, creo. Ahí está el pincel, ¿ya? Entonces de esta manera hemos creado 3 pinceles, ¿no? A partir de una imagen que la puedo descargar de internet, la puedo escanear, ¿no? Para generar este tipo de pincel, que es un pincel, repito, un pincel de mancha. Solamente funciona con darle un clic por el lienzo y va a salir automáticamente la imagen lista. Ahora vamos a crear un pincel a partir de una mancha que yo haya generado, o sea, ya no desde una imagen descargada, ¿ya? Así que para esto vamos a crear una nueva capa, ok, y vamos a escoger de estos pinceles que tengo aquí, vamos a escoger, ¿ya? El pincel 63, bueno, puedes escoger cualquiera. Voy a probar con este de aquí, ¿ya? Y con ese pincel lo que hacemos es una manchita ahí. Si quiero puedo combinar, ¿no? De repente si quiero puedo combinar con los pinceles que acabo de crear, no sé. Una pequeña mancha. Una vez que tenga la mancha hecha, que mira, es una mancha muy pequeña, ¿no es cierto? Se la compara con todo el lienzo. Una vez que haga eso, ya, mira, voy a poner el cursor encima de la capa, encima del icono de la capa, y vas a ver que aparece una manito, ¿no es cierto? Una manito. Si yo mantengo presionada la tecla control, al costado de la manito va a aparecer un cuadrado punteado. Ahora simplemente le doy un clic a la capa, al icono de la capa, y automáticamente lo que hace Photoshop es seleccionar
solamente la mancha que acabo de generar. Ahí está, la mancha que acabo de generar. ¿Ya? Me acerco un poco, ¿ves? Ahora, como la tolerancia es de 32, por ejemplo, no ha seleccionado estos bordes que están más grises, ¿no? Ha seleccionado lo que está un poco más oscuro, ¿ya? Pero estos que son muy grises no los ha seleccionado. No hay problema, ¿ya? Lo podemos dejar ahí. Una vez que está hecha esa selección, hago lo mismo que hice hace un rato, es decir, voy a edición, definir el valor de pincel. Como ves, es un pincel más pequeñito, este va a pesar 558 aproximadamente, eso va a depender de la mancha que tú hagas, el tamaño de la mancha que tú hagas. Y acá le vamos a poner otra vez tu apellido con mayúsculas, mancha 8, y le damos OK. Deseleccionamos, control D, y lo probamos. Siempre aparece aquí al final, ahí está el pincel, y pinta de esta manera si es que yo hago un trazo. ¿Ya? Pero mira, sí ha cogido parte de esos tonos suaves, grises. Bacán. Bien, pero ¿qué de nuevo tiene esto, no? Es básicamente lo mismo que he hecho hace un rato. Bueno, este pincel lo vamos a transformar, le vamos a poner algunas propiedades para que funcione como un pincel que tenga, por ejemplo, una dinámica con el color o una transparencia o algo por el estilo. ¿Ya? Entonces, aquí voy a crear una capa para ir probando el pincel. Mira, el pincel está seleccionado, ¿no es cierto? Está ¿no es cierto? Ya. ¿No? El pincel está seleccionado. Y lo que vamos a hacer ahora es presionar F5 para obtener esta ventana. Voy a acomodar un momento esto. Listo. ¿Ya? Entonces mira, aquí voy a hacer los cambios para generar propiedades en mi pincel. ¿Ya? El primer cambio que voy a hacer, ¿no? Es, por ejemplo, aquí donde dice forma de la punta del pincel. Forma de la punta del pincel. Voy a mover un poco el ángulo del pincel y el espaciado lo voy a abrir un poquito. ¿Qué significa este espaciado? Aquí mira, si yo subo el porcentaje, lo que va a pasar es que esa mancha que yo he generado se va a repetir, pero con intervalos, ¿no? De espacio, ¿no? Lo que hace Photoshop cuando genera un pincel para trazo es de que esas manchas las va a superponer. Entonces lo que estoy haciendo es superponer ahí, ¿ya? Entonces, como no quiero que sea tan marcado, digamos, aumento el porcentaje, ¿ya? Otro cambio que voy a hacer es aquí en la dinámica de forma, ¿no? Mira, le doy un check, lo activo, y cuando lo activo voy a ver las propiedades aquí al costado, ¿ya? Así que todo esto está, ¿no?, en 0, más o menos, en 1 es. Así que le voy a cambiar, ¿no?, un porcentaje. Por ejemplo, la variación del ángulo la voy a cambiar, vamos a poner 67, por ejemplo, ¿ya? Y aquí donde dice control, ¿ya?, voy a entrar ahí, le voy a poner dirección. Mira cómo va cambiando el pincel en la medida de que yo voy haciendo cambios en las propiedades. Entonces mira ahora cómo está pintando el pincel, mira. De lo que pintaba de una manera, ¿no? Mira ahora cómo va pintando el pincel, ¿ya? Así que cada cambio que yo vaya realizando, ¿no?, se va a ir
se va a ir previsualizando en este recuadro que tengo acá en la parte inferior, ¿ya? Ahora otro cambio, vamos a hacer otro pequeño cambio, ¿no? Con la siguiente propiedad, dispersión, por ejemplo. También le doy un check, mira cómo cambia acá, mira cómo cambia el pincel, le doy un check y entro a la propiedad, ¿ok? Así que aquí también, ¿no? Voy a bajarle, por ejemplo, el ángulo de eje, voy a bajarlo a 76%, por ejemplo, ¿no? Aquí donde dice control, lo voy a poner desactivado. Aquí le voy a subir la cantidad, le voy a subir a 2, miren cómo cambió ya. Y el porcentaje de variación de la cantidad lo voy a poner en 51. Cada que yo haga un cambio puedo ir probando acá al costado para ver cómo va pintando, ¿ya? Ahora, yo te estoy mencionando aquí unas propiedades, ¿no? Con algún apunte que he hecho anteriormente para crear un pincel de acuarela. Tú puedes ir probando otras propiedades, ¿no? y ver cómo es que va funcionando, ¿no? La textura que se va generando en el pincel que estás creando en este momento. Vamos con un tercer cambio, ¿ya? Le voy a dar clic a textura, mira, se hace un poco más, ¿ah? Es un poco más interesante en la parte de los bordes. Entro en la propiedad, ¿ya? Y puedo ver, ¿no? Puedo ver también algunas cosas que puedo cambiar. Algo interesante y monstruo que me parece de esta propiedad es de que tengo la opción de buscar una textura particular para mi pincel aquí en esta pequeña biblioteca. Entonces puedo entrar acá y acá puedo buscar el tipo de textura que le quiera dar a mi pincel, ¿ya? Es que voy a darle, vamos a ver, texturas seleccionadas. Ok, mira, acá aparece. Voy a dar una de estas. Como pintando, mira. Ya, una vez que ya le cambié la textura, tú le puedes poner la textura que deseas. Vamos a cambiar algunos porcentajes. Por ejemplo, aquí le vamos a poner 100%. En brillo le vamos a bajar voy a bajarle a menos 33. En contraste le voy a bajar también a menos 29. Luego, aquí donde dice modo, para este pincel le voy a aplicar la opción restar. Y la profundidad se la voy a subir a 82%. Vamos a ver cómo va pintando. Ahí tengo algo. ¿Ya? Vamos con otro cambio más. Doble pincel. También le doy un check. Entro en las propiedades. Y aquí voy a hacer también algunos cambios. ¿Ya? Por ejemplo, en el espaciado voy a subir un poco, apenas nomás. Mira cómo ha cambiado el pincel, cómo está cambiando. ¿Ya? Voy a darle, también voy a subirle la cantidad de dispersión. Tanto, no quiero que se disperse tanto. Ahí. Y le voy a dar un check a la opción que dice ambos ejes. La cantidad también la voy a subir. Siempre vamos probando el pincel. ¿Ya? Y acá puedo escoger, ¿no? Entre esta lista de pinceles que tengo aquí, ya que es la lista que está cargada inicialmente, puedo escoger cualquiera de ellos para que me genere una textura similar. Pues ahí voy a escoger un pincel que esté como que bien abierto. Vamos a ver, creo que voy a escoger este acá.
este de acá que está, se ve así como que bastante texturado. Entonces yo puedo coger cualquiera de los pinceles que tengo aquí, ya que son pinceles, repito, que previamente se han cargado en el Photoshop porque ya estaban instalados, ¿ya? Vamos a ponerle ahora una propiedad más, que es la dinámica de color. Siguiente, le pongo un check, entro a la propiedad y aquí voy a hacer algunos cambios. El más importante es el que dice control, ya que lo voy a dejar con presión de la pluma. Obviamente presión de la pluma significa de que este pincel va a funcionar con una tableta digital, ¿no es cierto? ¿Ya? Solamente voy a hacer ese cambio, o sea, o voy a ver que se mantenga. Y mira cómo ahora el pincel, ¿no?, ya pinta un poco más gris. Ahora, la dinámica de color implica, y especialmente con la opción presión de la pluma, implica que este pincel va a trabajar con ambos colores que se encuentran tanto en el color frontal como en el color de fondo. Así que mira, yo voy a probar con dos colores distintos. Mira cómo pinta mi pincel. ¿Ah? Si yo presiono suave, trabaja con el color que está en la parte inferior. Pero si presiono un poco más fuerte, trabaja con el amarillo que está en la parte, ¿no?, del color frontal. Si hago una presión intermedia, puedo conseguir un naranja, es decir, el pincel va a mezclar estos dos colores. Obviamente esto funciona porque lo estoy trabajando con una tableta digitalizadora, ¿ya? Y vamos a darle por último, porque no me gusta cómo queda esa punta inicial, ¿ya? Así que le voy a dar la opción transferencia. En transferencia le voy a subir la variación del flujo a 40% y 40%, ¿ya? También le voy a poner la opción presión de la pluma. Y vamos a ver ahora cómo pinta. Ahí está. Es el más húmedo, más transparentoso. Bueno, entonces de esta manera yo puedo ir, ¿no?, haciendo más cambios, ¿no? Estos son algunos de los que he hecho, ¿no? Y como ves, este pincel, ¿no?, ahora tiene una propiedad particular. Sin embargo, todos estos cambios que hemos hecho, ya tienen que grabarse, porque si yo cierro el programa ahorita o cambio de pincel, ya, todos estos cambios que he hecho también se van a perder. Así que para guardar este pincel, aquí desde la misma ventana de propiedades de los pinceles, en la parte inferior del lado derecho, tengo la opción para crear un nuevo pincel. Así que le voy a dar clic ahí, ¿no?, y le voy a poner como nombre tu apellido, mancha 9, y le damos OK. Y como ves, ahora ese pincel se ha guardado en la parte final. Si vamos a comparar, por ejemplo, el mancha 8, mira cómo pinta. Es un pincel que pinta plano, solamente tiene la forma. En cambio, el mancha 9 es un pincel dinámico. Funciona con ambos colores, ¿no?, con los colores que yo haya planteado, ¿no? Y tiene una textura ahí, ¿no? Tiene una textura, no, que es la textura que yo le puse inicialmente. Yo le puedo haber puesto cualquier tipo de textura y me salía otro efecto, ¿ya? Entonces, de esta manera ya tenemos los 5 pinceles que van a ir o se van a adicionar a esta lista de 13 pinceles, que es la que acabas de descargar de la plataforma virtual. Ahora, de estas 13 pinceles, de estos, bueno, ahora ya hay 18 pinceles, ¿no es cierto? De estos 18 pinceles, ¿ya?,
solamente vamos a usar algunos o de repente unos más que otros. Así que esta lista, además de haber agregado estos pinceles, la vamos a editar, es decir, voy a cambiar el orden de los pinceles. Para hacer cualquier cambio en una lista de pinceles, ya sea cambiar el orden o eliminar, qué sé yo, voy a hacerlo desde esta opción. Mira, estoy ahí en la biblioteca de pinceles. Ojo que para ir a esta o para visualizar esa biblioteca tengo que ir a la herramienta pincel, clic derecho y la puedo visualizar. Entro a la biblioteca y voy a la opción gestor de ajustes preestablecidos. Me va a salir esta ventana, ¿no? Y aquí voy a hacer algunos cambios, como te dije. Por ejemplo, el pincel 63 lo voy a subir. El pincel 74, bordes húmedos de pincel media al óleo, lo voy a poner ahí en primer lugar, que es un pincel que voy a utilizar constantemente. El mancha 1 se lo voy a dejar ahí. Luego el pincel esponja húmeda con aceite lo voy a poner en cuarto lugar. Y el estarcido dinámico lo voy a poner en quinto lugar. Ya, mira, esos cambios acabo de hacer. Una vez que he hecho estos cambios, le pongo o le doy la opción hecho aquí al lado derecho, al lado de la derecha, ¿no es cierto? Hecho. Y mira, ahora los cambios que acabo de hacer se visualizan en esta paleta. Pero como esta paleta ya está editada, tanto aumentando estos pinceles como cambiando el orden, tengo que guardar esta paleta de pinceles, ¿ok? Porque si no, cada vez que yo quiero abrir, tendría que volver a hacer esto, ¿no? Esta operación, toda esta operación, ¿ya? Así que para guardar la paleta de pinceles, simplemente entro a la biblioteca y pongo guardar pinceles, ¿ok? Así que lo guardas en tu máquina, en tu USB, ¿no? En la carpeta que tengas para el curso, y le pones como nombre tu apellido, ya sabes, pinceles acuarela, ¿ya? Este archivo que estás generando con este cambio y con estos 5 pinceles adicionales es el que me vas a presentar junto con la ilustración ya terminada en el disco, ¿ya? Así que es muy importante que hagas todo este ejercicio y le damos a guardar. ¿Qué hemos creado? Un pincel con extensión ABR, ¿ya? Los pinceles brushes que lo podemos abrir en cualquier máquina Mac o PC. Para abrir los pinceles, supongamos que yo vaya a una máquina que no tenga esos pinceles. Mira, por ejemplo, acabo de restaurar los pinceles, ya no está la paleta que acabo de crear. Así que para cargar esos pinceles que yo he creado, simplemente voy a la biblioteca y pongo reemplazar pinceles. Le doy la ruta, escojo ahí, ¿no es cierto? Ahí está el archivo, le doy cargar y automáticamente puedo visualizar los pinceles que acabo de crear. ¿Ya? Entonces de esa manera ya tenemos creada la paleta, editada la paleta, y además hemos creado varios pinceles. Tú puedes ir probando, ¿no? Puedes ir probando las propiedades de F5 con cualquiera de los pinceles que tenemos aquí, ¿no? Entonces de repente puedes conseguir pinceles interesantes o texturas interesantes para tus proyectos. Bien, espero que este video te haya servido. Recuerda compartirlo, así que nos estamos viendo en clase.